¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de escucharlos. Pero muy bien, doctor. Lo de ayer, hablamos de la marcha el 24 de marzo, ¿fue una derrota política del gobierno? ¿No tiene nada, no se debe hacer una lectura política? No hay ninguna... No, yo creo que no, creo que tiene un doble significado siempre ese tipo de marcha. Por un lado demostró la capacidad de movilización de un sector de la oposición, que es básicamente la izquierda y las organizaciones más cercanas al kirchnerismo dentro del peronismo. No hubo presencia de otras fuerzas políticas, las organizaciones de derechos humanos. Eso es yo diría, una manifestación de las mejores, de las más completas que ha logrado hacer ese sector, y el gobierno tiene un doble efecto. Por un lado, tiene que reconocer que los protocolos de manejo de la calle son relativos, que sirven cuando se trata de sofrenar una protesta, pero no una expresión cívica de estas características. Estamos hablando del 24 de marzo. Claro. Entonces eso bajó las expectativas de que hay siempre en la capacidad de control de la calle por el lado del oficialismo, y me parece que eso aminoró la idea de que le habían ganado la calle. Y por el otro lado, fue importante también que el arco político al cual está apuntando el gobierno, que es un arco político que está constituido por fuerzas del radicalismo, por organizaciones cercanas al centro y a izquierda y al centro derecha, ese sector no estuvo presente. No estuvo presente ni en la calle, ni en las manifestaciones, ni salvo unas declaraciones del político, algunas cosas muy aisladas. Entonces me parece que dentro de una estrategia como es la actual, que es de flotar, tratando de sobrevivir a una cantidad de dificultades muy notables que tiene el gobierno, la primera de ellas es la histeria de los mercados, las dificultades para presentar de una vez por todas la respuesta del fondo, y las cuestiones que tienen que ver con el Congreso, donde está paralizado el Congreso esperando la formación de una comisión investigadora que puede implicar al propio presidente, por supuesto también a su hermana y a una cantidad de figuras importantes del oficialismo. El caso Libra es un caso muy preocupante por su dimensión internacional, y el otro tema que lo preocupa es el tema de la Corte, donde ha sido muy difícil reconstruir la Corte al gobierno. Hay una audiencia para el día 3, creo, de noviembre, el 3 de abril, perdón, en el cual va a tener que afrontar la propuesta del oficialismo un severo ataque por parte de casi todas las fuerzas políticas. En este momento los números no están para aprobar esos pliegos, aunque no es de descartar que existe un importante esfuerzo negociador, claro, sobre todo con las provincias, no solo provincias propias, sino también con algunas provincias del peronismo. Hoy trascendió que en 3 meses solamente el gobierno nacional ha repartido más ATN que en todo el año 2024. Chaco, un ejemplo de eso. Entonces, bueno, Chaco y una cantidad de provincias, y sobre todo peronistas, que de orientación, vamos a decir, cercana al kirchnerismo. Yo lo que creo que se está definiendo en este momento es cómo va a ser el sistema de partidos en estas elecciones. Va a haber una mutación, no creo que tengamos las mismas fuerzas políticas. Va a tratar el gobierno de polarizar, pro o contra, de plebiscitar su gestión económica sobre todo, pero no hay duda que son elecciones provinciales, son 24 elecciones que se extienden desde este próximo mes de mayo en adelante en casi todas las provincias. Es un rosario de elecciones que hace del año 2025 un año netamente electoral, donde la lógica es la lógica de cada provincia en particular, donde las alianzas también se van a definir de acuerdo a un impulso central que es el de los gobernadores. Nadie va a poder imponerle una lógica nacional a ningún gobernador. Ningún gobernador, cualquiera su signo político, está en este momento ni necesitado, ni tampoco planifica insertarse en alguna fuerza nacional. Eso es todo como si se hubiera puesto un paréntesis a la confrontación presidencial, y cada gobernador busca fortificar su propia relación. Están dispuestos la mayor parte de los gobernadores a ceder diputados nacionales. No parecería ser, como en otros tiempos, una moneda
indispensable para un gobernador. El gobernador lo único que quiere es tener relativamente bajo control los senadores, pero no se votan senadores en todas las provincias, y mantener el control de la legislatura, porque eso tiene muchísimo que ver con el próximo periodo de gobierno, los 2 años que vienen, donde el gobernador que no tenga una legislatura propia es un gobernador que va a estar absolutamente paralizado y si no, incluso amenazado en su estabilidad y la gobernabilidad. Entiendo. Doctor, esto fragmenta muchísimo la elección. Desde Dubái a esta parte, el famoso discurso, de Davos a esta parte, el gobierno comenzó a cometer errores políticos y su mayor anclaje con la sociedad era la estabilidad económica. Algo está perdiendo ahora y le obliga, o por lo menos le hace vislumbrar que tiene que tener un poquito más de manejo político por lo que pasó en el Congreso, lo que usted mencionó, la criptomoneda, lo que se viene. El gobierno ganó las elecciones porque era un gobierno que no tenía nada que ver con la política, ni con la parte, vamos a decir, negra de la política, de la corrupción, ni con lo que podríamos llamar la casta política, que son los usos y costumbres de la oligarquía de los partidos. No tenía nada que ver con eso, ni tenía nada que ver con los intereses de la política. Eso, que le permitió tener un 35% de los votos y valerse del balotaje para llegar al gobierno, sin embargo, a la hora de gobernar, y sobre todo a la hora de desarrollar alianzas políticas, es un problema gravísimo, porque no tiene gente, digamos que los elencos que vinieron en las listas electorales, casi todos ellos han sido expulsados, han tenido graves problemas, y en este momento está como siempre apoyándose de un grupo de dirigentes que tiene de ministros, que fueron ministros ya del PRO, que decimos Juntos para el Cambio, pero eran del PRO, como el caso de Patricia Bullrich o como es el caso de Caputo, ¿no es cierto? De Tomás Caputo. Sí, sí. Entonces me parece que los elencos de gobierno son elencos básicamente no propios, sino el caso de Guillermo Franco, que es una figura tan importante. Bueno, fue un representante del gobierno de Alberto Fernández en el BID durante todo el periodo del gobierno de Alberto Fernández. O sea, no son gente que venga de una fidelidad o una lealtad partidaria, sino que han sido de alguna manera incorporados después del resultado electoral. Entonces, eso que era su fuerza para ganar una elección, es su debilidad para la hora de gobernar. Muchísima inexperiencia, todos los días se hacen toman decisiones absolutamente improvisadas, que enfrentan no más al gobierno, internamente me refiero. Fíjese usted ayer, por ejemplo, esta decisión que han tomado de renunciar al juicio que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Viola. Claro. Es un caso en el cual la familia de Viola, su hija en la que vive, por los demás han muerto, tiene un juicio de indemnización contra el terrorismo. Entonces la Argentina siempre eso negó que hubiera habido una guerra y negó que había una banda terrorista que asaltó y mató a un soldado, pero no había un ejército organizado que estaba enfrente a otro ejército y que estaba obligado a respetar las leyes de la guerra, y el terrorismo no es una ley de la guerra, en consecuencia lesa humanidad. Esa construcción absurda, coloca al país reconociendo cosas que nunca reconoció, ni siquiera en la época de Alfonsín. Nunca reconoció un ejército regular enfrente. Eran los movimientos guerrilleros, bandas de asesinos, montoneros, pero no era otro Estado que venía, no era una guerra. Bueno, ayer se ha reconocido todo eso. Menos mal que no es un decreto, solo una especie de declaración que está colgada oficina del presidente, porque eso podría implicar que miles y miles de personas podrían reaccionar contra el Estado, diciendo en lesa humanidad, que son responsabilidades de los guerrilleros de tipo lesa humanidad, con lo cual la fundamental la imprescriptibilidad, ¿no es cierto? Eso es una barbaridad que solo puede tomar gente que no tiene ni idea de derecho ni cómo funciona, y sobre todo de renunciar a la Argentina a una posición que mantuvo, a pesar de las diferencias, todos los gobiernos. Doctor, mencionando lo que usted dijo al principio... Es un ejemplo solamente. Sí. No, obviamente. Todos los días hay ejemplos de ese tipo, hay que enmendar y volver atrás y reescribir la ley de bases, por ejemplo, venía el triple de artículos, porque la mayor parte de esas, vamos a decir, imaginaciones de figuras
legales, etcétera, no eran aplicables a la Argentina. Al final tuvimos que quedarnos con una tercera parte de la ley de base. Entiendo. Doctor, bueno, tomando su palabra con respecto a la situación del gobierno, la relación con la oposición, la relación con los gobernadores, lo que mencionó ATN, la pregunta es la otra parte que utiliza el gobierno, que es todo lo que depende de Santiago Caputo. Algunos entienden que hay una suerte de un movimiento prácticamente de ultraderecha, de fascismo, de, disculpe la expresión, de apretar, ya sea aquellos que piensan distinto a través de las redes sociales, inclusive a periodistas. ¿Usted aprecia que eso pase o exclusivamente lo que entiende la oposición que pasa? No, a mí me parece que lo que hay es una imitación de un estilo, de una forma de hacer política, que es la forma de hacer política que se ha inaugurado con el periodo de Trump. Hoy trasciende, por ejemplo, una entrevista de 1 hora y media entre Santiago Caputo y el consultor estrella de Trump, que estaba acá en Buenos Aires. Sí. En los medios de hoy, ¿no es cierto? Es un modo de hacer política basado en la violencia, la utilización de las redes, la polarización forzada. Yo creo que tiene algo de artificial. No soy de los que piensan que eso es un riesgo para la paz social, que lo que hay es una cantidad de gente absolutamente improvisada que toma, vamos a decir, los resortes del poder político para hacer un tipo de política que la sociedad argentina un poco repudia, ¿no? Entiendo. A mí me parece que si eso se llega en algún momento a sumar a otro tipo de situaciones, como podría ser la corrupción, caso de algunas licitaciones momentos oscuros, más importante la hidrovía, o el caso Libero, por ejemplo, pueden exponer a estos sectores, que son sectores extremos, absolutamente extravagantes en la política argentina, para exponer a una luz pública muy difícil de sostener. Yo creo que hay algo de más bien de usar un método político de los ¿cómo se llama ahora? Los ingenieros del caos. Claro. De utilizar el caos para enfrentar y para solidarizar a la sociedad. Pero creo que la sociedad tiene bastante resistencia a eso. Yo no tengo ninguna evidencia de que eso realmente cambie comportamientos políticos, Entiendo, que modifique alineamientos electorales. Me parece que la sociedad argentina está muchísimo más resistente que lo que ha sido una parte importante de los norteamericanos, que se ha comprado esa medicina. Nosotros no creo que la hayamos comprado. entiendo. Doctor, usted, si uno dice que el gobierno de Milei, pasando ya un año de gestión, un poco más, se hizo en diciembre, 1 año y medio, ¿es un gobierno improvisado? Es decir, ¿una forma de gobernar improvisada? Es un gobierno muy improvisado porque tiene elencos sumamente valiosos en las terceras líneas. Si uno analiza lo que está pasando en salud, en educación, en PAMI, en ANSES, en seguridad ciudadana, probablemente también en el sistema jubilatorio, uno puede no estar de acuerdo a la orientación, que significa de ajuste inclemente contra los sectores de clase media, pero la gestión es una gestión que está ocupada por gente bastante solvente, que está funcionando, no hay caso de corrupción. Eso es el segundo estadio, ya se encuentra con los políticos del gobierno, ahí ya se encuentra hay de todo, ¿no es cierto? Hay las tradiciones, hay los papelones que hemos visto en el Congreso. Y en el primer nivel, bueno, un presidente que está realmente muy, yo diría, presionado por las dificultades de poder desarrollar casi todos los temas que planteó. Hoy, por ejemplo, uno analiza cuestiones como es la cuestión de la Corte, paralizada, pues, sobre todo por el caso Levina, analiza el Senado, analiza la Cámara de Diputados, analiza las facultades extraordinarias. Fíjese que el gobierno hoy, durante un tiempo, podía conseguir 1/3 para vetar una ley, porque tenía 2 tercios en contra. Hoy no puede conseguir ese tercio. Ese tercio lo que tiene que conseguirlo es para que, de alguna manera, aborte la sesión. El negocio es más bien que no haya quórum. Claro. Porque si hay quórum, ¿se da cuenta lo que significa? Eso es una debilidad muy grande. Me parece que si uno analiza, por ejemplo, el RIGI, el RIGI es una cosa única en el mundo, inversiones de más de $200 millones,
no va a pagar impuestos, exento de cualquier tipo de responsabilidad laboral, social, económica, tributaria, una especie de sueño del pibe, pero además renunciando a la jurisdicción nacional, sometiéndose a la jurisdicción extranjera. Bueno, hasta ahora hay 2 proyectos aprobados, o 3, hay 10 presentados, pero todos ellos tienen que ver con la exportación de gas natural, un tema en el cual Trump acaba de ratificar ayer lo que ya tiene en su discurso original: va a vender 60% más de gas licuado en el mundo de lo que vendía, va a inundar el mundo de gas licuado. Entonces nos preguntamos, ¿esos proyectos de gas natural licuado han calculado que el petróleo puede bajar de $70, o que el gas puede bajar radicalmente por la baja del precio del gas por la inundación norteamericana? Ayer dijo el gobierno norteamericano que va a ser una Arabia Saudita de gas natural. Entonces, porque de esto hay que pensarlo de nuevo. Entiendo. Hay mucha improvisación, hay muy buena intención, no sé, y bastante, yo diría, bastante responsabilidad en estos ministerios que le planteé, que fueron los ministerios que en el fondo le dieron la victoria a Milei, porque a Milei no lo votaron para hacer la revolución cultural, ni para indemnizar a las víctimas del terrorismo, ni para hacer videos como el de ayer. Lo votaron por la educación, por la salud, por el empleo en blanco, por las jubilaciones y por la seguridad. Yo entiendo. En esos temas, las terceras, cuartas líneas se están trabajando bastante bien, aunque uno puede discrepar en la orientación, la gestión en sí misma funciona bien. ¿Cómo funciona en la provincia? No hay ninguna provincia que no esté hoy flotando, que no esté hoy funcionando, que no esté hoy en orden y que no esté esperando unas elecciones en las cuales todos los gobernadores piso tienen el 50% de popularidad. Entiendo. Y lo último, doctor, y con esto lo despido, ahora haciendo referencia a haber hablado con nosotros, desde su punto de vista, ¿quién gobierna hoy? ¿Milei, la hermana, un gobierno en conjunto entre los dos? No, hoy lo que hay es un gobierno paralizado. El impulso lo hacen los ministros. No, usted no podría mencionarme ningún ejemplo de Milei tomando una decisión. Es decir, le preguntamos, vamos a preguntarle al presidente a ver qué dice. El presidente está filosofando, viajando, no se sabe bien dónde, pero no hay un presidente activo gobernando. Gobiernan los ministros, el equipo de Caputo, un equipo de primera, haciendo la política económica de Caputo, que vamos a ver cómo funciona. Si uno analiza cualquier ministerio, va a encontrar usted que no hay una presencia gravitante del presidente. Tampoco creo de Camila Milei. Camila Milei está más dedicada a construir una fuerza política, a buscar un partido nacional que soporte lo que podríamos llamar la candidatura de reelección de Milei, y que en esta elección salve la ropa con algunos acuerdos en algunas provincias, y no está fácil. En Córdoba eso no sale, en Santa Fe ya no salió, en la capital tampoco salió, y es posible que esté discutiéndose la provincia de Buenos Aires. La idea de armar una fuerza política de la nada es una idea que viene, como en el caso de Macri en su momento, de querer reelegirse. Pero la verdad de las cosas es que lo que hace en ese momento es establecer una serie de alianzas que le quitan fuerza. Hoy depende en la gestión de los elencos del PRO y del radicalismo en parte, algún radical hay, caso de Petri, pero la verdad de las cosas depende en la gestión de las fuerzas de lo que sería Juntos para el Cambio, y en lo electoral de que haya realmente una convergencia en los principales distritos del voto de Juntos para el Cambio en la Libertad Avanza. Eso puede ocurrir porque ya la gente querría votar a Milei si Milei estuviera en la boleta, pero al no haber en esta elección, una elección presidencial, al no haber una opción nacional, es más difícil identificar la posibilidad que hay que haya una convergencia entre el PRO y la Libertad Avanza. El radicalismo está más bien encerrado en sus propios dilemas. Hay 5 radicalismos con fuertes crisis de identidad, con dirigentes políticos que no logran conversar ni de alguna manera repensar el radicalismo. Y lo mismo ocurrió con el caso del partido de Carrió, que es el tercer socio de Juntos para el Cambio. El Carrió ha dicho: vamos a ir solos, caiga quien caiga, con lo que tengamos, donde vayamos,
no vamos a dar eso con nadie, vamos a tomarnos el tiempo, aprovechar esta elección intermedia para hacer algo nuevo de nuestro partido. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias y hasta siempre. Un gran abrazo. Hasta luego, hasta acá el doctor Enrique Zuleta Puseiro.